Hoy, en Ambiente y Cotidianidad, una mirada desde la historia a la colonización. Tenemos como invitado al profesor Ático Chassó, profesor de la Universidad Federal del Sur y del Sudeste de Pará. Este episodio da una mirada a la colonización de una manera más amplia. Por eso, el profesor Ático inicia con un análisis desde el medioevo. Entonces, escucharemos cómo la reforma luterana transforma el occidente y ayuda a pensar el mito de la modernidad. Empiezo por agradecer primero a la profesora María Angélica por haberme invitado como socio en esta producción. Esto me honra muchísimo. Intentaré aquí ahora responder una pregunta que es recurrente. La pregunta es, ¿cuándo terminó la mediana edad y cuándo comenzaron los tiempos modernos? En general, los libros de historia enumeran al menos 6 eventos que pueden haber sido importantes para este cambio: la Edad Media y la Edad Moderna. Uno de ellos es en 1439, el invento de la prensa. Este hecho es al menos discutible, porque en Oriente había una prensa mucho antes. El segundo, 1453, la caída de Constantinopla. Este es realmente un logro importante. Es tan importante que se ha recordado hoy en día cuando se habla de Santa Sofía, la catedral que se convirtió en museo y que ahora es mezquita. Debo hacer una nota a pie de página y debo decir que Santa Sofía no es santa. Sofía es sabiduría y Santa Sofía es sabiduría divina, Dios. Pero luego vuelvo a la caída de Constantinopla en 1453. También en el mismo año se recuerda mucho el final de la Guerra de los 100 años. Aún en 1492, el descubrimiento de América fue un logro muy significativo para los europeos, que vieron que no estaban solos, que tenían otro continente. Y la Reforma Luterana de 1517 y la Reforma Anglicana de 1534. Sobre la Reforma Anglicana descartaría su valor porque no era mucho más que un acto personal de un rey, que quería casarse y no se le concedió el divorcio. Y Enrique VIII no tuvo dudas y pidió sencillez. El Papa no me da el divorcio, ahora quien elige al Papa de Inglaterra soy yo. Esa comunión con la Iglesia romana dejó de existir y sigue siendo una iglesia anglicana. Bueno, de todos estos logros, si tuviera que elegir uno, me parece muy importante la Reforma Luterana, por 2 motivos: por lo que hizo y por lo que terminó. Bueno, lo que hizo, surgió una nueva religión y con eso determinó la pérdida de la hegemonía de la Iglesia Católica Romana. Hay que recordar a Lutero. Lutero era un monje agustino, sacerdote de la Iglesia Católica, nacido en 1483 y muerto en 1546. Y va a Roma y se escandaliza. Me gustaría subrayar el verbo escandalizar. Está escandalizado por la venta de indulgencias. ¿Y qué fue la venta de indulgencias? Roma, la iglesia romana, necesitaba construir. No necesitaba, quería construir la catedral de San Pedro. No tenía dinero y empezó a vender indulgencias. ¿Qué era eso? Lugares del reino de los cielos. Estaba garantizado. Pago tanto y había tal en tal lugar. Eligió el mejor lugar para estar más cerca, etc. Incluso sacar a los que eran parientes del purgatorio, para que su abuelo aún no esté en el cielo de tanto y él irá al cielo. Quiero decir, esto fue realmente escandaloso. Cuando Lutero regresa, predica contra las indulgencias y coloca 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Esa fecha es la fecha del inicio de la Reforma Luterana. Leeré la primera de las tesis. Podríamos hacer lo mismo con las otras 94. Cualquier enseñanza que no se ajuste a las Escrituras debe ser rechazada, aunque llueva milagros todos los días. Esta fue la primera de las tesis. Lutero hace 2 grandes actos. Primero, traduce del Génesis al Apocalipsis la
Biblia que aún era la vulgar de San Jerónimo del siglo IV. Hace 1200 años que ya nadie hablaba latín, y los que sabían latín no entendían ese idioma obsoleto, ya viejo. Lutero va a los mercados, va a los puertos y ve cómo habla la gente para hacer un libro adecuado. También traduce los himnarios, los himnos de las celebraciones de los servicios. Para la lengua vernácula, es decir, para el alemán, el sueco o el noruego, el idioma del país, y esto es significativo, si nos damos cuenta de que la Iglesia romana solo abandonó el uso del latín en el Concilio Vaticano II de 1961 a 1965. Bueno, pero Lutero traduce la Biblia, traduce el himnario y tiene una gran decepción. La gente no usa su trabajo que él hizo, porque la gran mayoría de la gente era analfabeta. Por eso el pastor anunció en el servicio, canción número 43, los que agarraron el himnario lo tomaron al revés o fingieron estar leyendo. Entonces Lutero, ante este hallazgo, funda en cada iglesia reformada una escuela y una escuela pública. Bueno, pero Lutero tiene otra importancia, porque hace que la Iglesia Católica Romana pierda su hegemonía. La Iglesia Romana funcionó casi como una organización nacional de Naciones Unidas. Es decir, ¿quién determinó en el Tratado de Tordesillas qué era España y qué era tierra de Portugal? El Papa. El Papa cambia el calendario. El Papa tiene poderes que otros no tienen, por lo que la Iglesia Romana pierde su hegemonía. Las otras iglesias a las que las iglesias locales tienen acceso. La escuela que tenemos se debe a Lutero. La pérdida de hegemonía de la Iglesia Católica se debe a Lutero. Eso fue todo por el momento, y quizás en otro momento tenga el privilegio de continuar esta discusión. Agradecemos la participación del profesor Chasseau en este episodio, quien nos invita a pensar sobre el mito de la modernidad, la cual para él no inicia con el descubrimiento de las Américas en 1492, sino que el marco del proyecto mítico de la modernidad es la Reforma Luterana. Con este episodio cerramos el ciclo de colonialidad. Esperamos que estos episodios durante este mes nos inspiren a leer un poco más sobre colonialidad y decolonialidad. Para ello le invitamos a leer el libro Decolonialidades en la Educación en Ciencias, organizados por el profesor Bruno Monteiro, Débora Dutra, Susana Cassiani, Celso Sánchez y Roberto Oliveira, del cual 3 de los invitados del mes fueron partícipes y autores del libro. Gracias y hasta un próximo episodio.